Existen principalmente tres tipos de fracturas según el mecanismo de producción: las de alta energía, las fracturas de estrés o fatiga y las fracturas patológicas. Las fracturas de alta energía son relativamente frecuentes, son las más frecuentes de las tres, y si son conminutas hay que relacionarlas con un mecanismo de producción muy violento. Son de varios fragmentos y casi siempre requieren cirugía. Las fracturas de estrés o fatiga, recuerda que son típicas del pie, de los metatarsianos. Se producen a partir de un mecanismo cíclico sobre un hueso no habituado. Es típico del servicio militar antiguamente, ya que hoy en día no se hace, de las personas que realizan el Camino de Santiago o actualmente de las personas que juegan mucho a la wifi, como curiosidad. La radiografía inicial suele ser normal, puede hacerse por tanto una gammagrafía en la que vamos a encontrar una hipercaptación en el foco de fractura. 2-3 semanas más tarde aparece ya el callo de fractura. El tratamiento es conservador con analgesia y reposo relativo. Por último, las fracturas patológicas asientan sobre un hueso enfermo, debilitado. Principalmente se deben a dos causas: enfermedades metabólicas, siendo la osteoporosis la enfermedad metabólica más frecuente, también la enfermedad de Paget, y la causa tumoral, en la que tenemos que sospecharlo cuando nos encontramos una fractura ante traumatismos banales. Recuerda en este punto que las metástasis es el tumor óseo más frecuente. Vamos a repasar un poco las fases del proceso de consolidación, los factores que influyen en la consolidación y por último las alteraciones de la consolidación. Tras producirse la fractura, tiene lugar el proceso de consolidación. Primeramente ocurre la impactación y formación del hematoma. A continuación se forma el callo de fractura, en el cual se produce una osificación con formación de hueso inmaduro o fibrilar. Recuerda que este tipo de hueso inmaduro solo está en el feto y en este callo de fractura. Por último, ocurre el proceso de remodelación, en el que se transforma el hueso fibrilar en hueso maduro. Los factores que influyen en el proceso de consolidación pueden ser generales, locales, factores de crecimiento óseo, estabilidad del foco, el tipo de inmovilización y por último y el más importante, la vascularización del foco de fractura. Con respecto a los factores generales es importante la edad, el estado nutricional del individuo y el sistema nervioso periférico. A nivel local, el hematoma y el estado del periósteo va a tener importancia para la consolidación. Con respecto a los factores de crecimiento óseo, recuerda que las proteínas morfogenéticas del hueso son los factores de crecimiento óseo más importantes, pero en general recuerda que cualquier factor de crecimiento para el hueso es bueno para la consolidación. Con respecto a la estabilidad del foco, aquí decir que en general las fuerzas de compresión axial moderadas son el único movimiento bueno para la consolidación, al contrario que los movimientos de separación, cizallamiento, movimientos rotacionales. El tipo de inmovilización también es importante para la consolidación y por último la vascularización del foco de fractura, que como hemos dicho es el factor más importante. Recuerda los huesos con poca vascularización, que serían principalmente la cabeza humeral, el escafoide escarpiano, la cabeza y cuello femorales y el cuerpo del astrágalo. Por último, recuerda que está aumentado el riesgo de necrosis avascular en las fracturas abiertas y en las fracturas con gran destrucción de partes blandas. Dentro de las alteraciones de la consolidación nos podemos encontrar ante un retraso de la consolidación o una ausencia de consolidación. Si estamos en un retraso de la consolidación, la cosa va lenta pero tiene capacidad biológica aún para unir. Sin embargo, en la ausencia de consolidación, también llamada en el MIR pseudartrosis, ya no hay capacidad biológica para unir. Dentro de la ausencia de consolidación podemos dividir en ausencia de consolidación atrófica o avascular
y la ausencia de consolidación hipertrófica. La ausencia de consolidación atrófica se localiza principalmente en la diáfisis humeral. Ocurre principalmente por una mala vascularización del foco. Clínicamente se considera que existe una ausencia de consolidación atrófica cuando la fractura no ha consolidado tras 6 meses de tratamiento. En la radiografía vamos a ver una típica imagen en hoja de sable y el tratamiento sería con injerto óseo vascularizado. En la ausencia de consolidación hipertrófica aparece típicamente en la diáfisis tibial. Su causa es principalmente por una excesiva movilidad del foco. Clínicamente también encontramos una ausencia de consolidación tras 6 meses de tratamiento, como en la atrófica. En la radiografía, sin embargo, vamos a ver una imagen en pata de elefante y el tratamiento se consigue con una estabilización rígida del foco, con placas más tornillos o clavos, etc. Existen de manera general principalmente 3 tipos de injertos: los injertos osteogénicos, los osteoinductores y los osteoconductores. El injerto osteogénico recuerda que posee tanto las células como los factores de crecimiento necesarios para la formación de hueso. El injerto ideal sería el autoinjerto de cresta ilíaca. Dentro de los injertos osteoinductores se encuentran principalmente las proteínas morfogenéticas del hueso, las BMPs, y por último, como injertos osteoconductores, tendríamos principalmente los aloinjertos de hueso de cadáver. Su mecanismo de acción sería facilitar su progresiva sustitución por el tejido óseo que lo penetra. Ante toda fractura tenemos que decidirnos entre un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento conservador se encuentra la abstención terapéutica o el reposo, la sindactilización, las férulas, ortesis, corsés o yesos y las tracciones. Con respecto a la abstención terapéutica o reposo, esta está indicada en las fracturas costales aisladas y algunas fracturas de fatiga. La sindactilización se utiliza para las fracturas de los dedos generalmente. Las férulas, corsés, yesos principalmente se utilizan en las fracturas vertebrales, las fracturas de húmero, en las fracturas de muñeca y de tibia. Gran parte de las fracturas de los niños también se utiliza como tratamiento las férulas o yesos. Y por último, dentro de las tracciones podemos optar por una tracción blanda o por una tracción dura o transesquelética. La tracción blanda o cutánea se utiliza principalmente para las fracturas de cadera antes de la cirugía, y la tracción dura o transesquelética se utiliza en las fracturas de fémur en adultos y en las fracturas de acetábulo sin desplazar. Recuerda que en el tratamiento quirúrgico de las fracturas siempre buscamos una reducción anatómica y poder mover pronto las articulaciones. Tenemos la posibilidad de utilizar una fijación interna, que en la mayoría de ocasiones es por lo que se va a optar, pero recuerda que existen una serie de indicaciones que hacen necesaria la utilización de una fijación externa. Dentro de la fijación interna podemos optar por poner unas placas y tornillos, como en las fracturas de la diáfisis del antebrazo, del cúbito y del radio, o en las fracturas yuxtaarticulares. O bien podemos optar por un cerclaje en las fracturas de rótula o fracturas de olecranon, o los clavos intramedulares, ya sean flexibles o rígidos, que están indicados en las fracturas de diáfisis femoral, en las de diáfisis tibial y en las fracturas diafisarias de húmero. Como ya hemos dicho, las indicaciones para la fijación externa sería una fractura abierta grado 2-3 por alto riesgo de infección, una fractura con compromiso vascular, las fracturas de pelvis inestables, las fracturas intraarticulares complejas, como sería las fracturas del pilón tibial, la ausencia de consolidación infectadas, las fracturas en quemados o el tratamiento para el alargamiento de miembros.
Las complicaciones generales de las fracturas serían la fractura abierta, el síndrome compartimental, la necrosis isquémica, el síndrome de embolia crasa y el síndrome de dolor regional complejo, también llamado distrofia simpático-refleja o SUDEC. De manera general y esquemática vamos a repasar la definición de fractura abierta, su clasificación, los riesgos que conlleva y su manejo general. Con respecto a la definición de fractura abierta, sería aquella fractura que en el mismo segmento corporal hay una herida. La herida no tiene por qué estar justo encima del foco de fractura, sino, como ya he dicho, en el mismo segmento corporal. La localización más frecuente sería a nivel de la tibia. Su clasificación se utiliza la clasificación de Gustilo y Anderson y se divide en una fractura abierta grado 1, fractura abierta grado 2 y fractura abierta grado 3. La fractura abierta grado 1 ocurre por un mecanismo de producción de dentro a fuera menor de 1 centímetro. Sería como un puntazo en la piel. Lo produce el propio hueso del individuo. Recuerda que el hueso está estéril, por lo que tiene poco riesgo de contaminación. Por tanto, para el tratamiento sí podemos utilizar la osteosíntesis con fijación interna. En la fractura abierta grado 2, el mecanismo de producción ya es de fuera a dentro, mayor de 1 centímetro, entre 1 y 10 centímetros. El lecho está contaminado, aunque conserva las partes blandas, y la conminución puede ser variable. El tratamiento depende del tipo de fractura y del hospital, por tanto, no va a ser preguntable nunca en el MIR. Ya la fractura abierta grado 3 ocurre también de fuera a dentro, con una pérdida de partes blandas mayor de 10 centímetros. El tratamiento siempre, recuerda, va a ser fijación externa ante una fractura abierta grado 3. Se puede subdividir a su vez en una fractura abierta grado 3A, 3B o 3C. La 3A conlleva que la cobertura del hueso expuesto es posible. El grado 3B precisa ya para cubrir el hueso de injerto o colgajo. Y por último, la 3C, la más grave, asocia ya una lesión vascular, con un mayor riesgo de infección y un mayor riesgo de ausencia de consolidación. En general, como os podéis imaginar, una fractura abierta supone un aumento del riesgo de infección y, como ya hemos dicho, un aumento del riesgo de ausencia de consolidación. Y por último, de manera general, el manejo ante una fractura abierta sería inmediatamente pautar unos antibióticos intravenosos, generalmente cefazolina más gentamicina. A continuación sería necesario realizar la profilaxis antitetánica que correspondiera, meter al paciente a quirófano para lavarle, limpiarle y desbridarle la herida y a continuación estabilizar rígidamente la fractura. Como ya hemos dicho, la mayor parte de las veces sería de elección la fijación externa y el alta, por último, hospitalaria con antibióticos vía oral durante una semana más. El síndrome compartimental es una complicación muy importante, ya que hoy en día se considera una emergencia quirúrgica. Es importante, por tanto, que conozcamos la etiología más frecuente, la localización más típica, la clínica para poder sospecharlo de una manera rápida, poder diagnosticarlo y tratarlo de manera urgente, como ya he dicho. De manera general, puede ocurrir ante traumatismos, quemaduras, reperfusiones, hematomas, inyecciones, yesos, suturas, etc. La localización más frecuente es a nivel de la tibia, casi un 90% de las veces, seguido del antebrazo del adulto y el codo del niño. Recuerda que el síndrome compartimental también puede aparecer en fracturas tratadas quirúrgicamente, o no es necesario que exista una fractura para que aparezca un síndrome compartimental. Puede ocurrir ante aplastamientos o picaduras incluso de insectos o serpientes venenosas. Clínicamente va a cursar con dolor muy intenso que aumenta con la extensión del miembro. También pueden aparecer alteraciones sensitivas en su evolución. Recuerda que el pulso distal va a estar conservado,
porque solo se afecta la circulación capilar, por tanto no va a ser necesario hacer una arteriografía para su diagnóstico. Para el diagnóstico va a ser necesario demostrar una presión intracompartimental mayor de 30 a 40 milímetros de mercurio. Bueno, eso no es cierto, no es siempre necesario demostrar este aumento de la presión, sino que simplemente ante la mínima sospecha clínica deberíamos tratar el síndrome compartimental. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues primeramente retirar los vendajes o los yesos, y si el dolor y las alteraciones no ceden, pues sería necesaria una apertura quirúrgica urgente mediante fasciotomía, porque si no realizamos este tratamiento de manera urgente podemos dar lugar a las complicaciones. En la fase aguda podría desencadenar en el individuo una necrosis con sobreinfección o incluso una insuficiencia renal aguda por mioglobinuria. Y en la fase crónica ya van a aparecer alteraciones estróficas o retracciones tipo Boltzmann, características del síndrome compartimental. Otra complicación de las fracturas sería la necrosis isquémica. Vamos a repasar unos conceptos básicos. Como ya hemos dicho, los huesos con menor vascularización tienen mayor riesgo de necrosis isquémica ante fracturas a su nivel. Estos huesos con menor vascularización principalmente son el escafoides carpiano, la cabeza humeral, la cabeza femoral y el astrágalo. Recuerda que cuanto más tiempo pasa desde la fractura hasta la cirugía, mayor riesgo de necrosis. La prueba de elección para ver la necrosis del hueso sería la resonancia magnética, y si alguna de estas fracturas de estos huesos está desplazada, la única solución para evitar la necrosis isquémica sería operar pronto dicha fractura. El síndrome de embolia grasa es una de esas complicaciones de las fracturas que puede llegar a ser mortal. Por eso es importante repasar su fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento que debemos realizar de forma urgente para evitar la muerte del individuo. Recuerda primeramente que la localización más frecuente, casi en un 99% de los casos, sería la diáfisis femoral. Como ya hemos dicho, puede ser mortal y ocurre principalmente por la formación de émbolos grasos que pasan a la circulación sistémica. Estos émbolos grasos pueden llegar a pulmón, y esto ya es una situación grave, porque existe riesgo de que pase a corazón izquierdo y de aquí a la circulación mayor, pudiendo dar ictus, infartos agudos de miocardio, arritmias y, como ya hemos dicho, la muerte. Recuerda, también como en la necrosis isquémica, que cuanto más tiempo pase desde la fractura hasta la cirugía, lógicamente mayor riesgo de embolia grasa. Por tanto, ante fracturas de diáfisis femoral principalmente, debemos realizar el tratamiento quirúrgico de manera urgente. Clínicamente existe de manera característica un intervalo lúcido más o menos de 24-36 horas. A continuación podemos encontrar cierta alteración fluctuante del nivel de conciencia y la aparición de petequias en tórax superior, cara y conjuntivas, y una insuficiencia respiratoria por un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto con disnea, taquipnea o taquicardia. Para el diagnóstico, en la radiografía de tórax vamos a encontrar la imagen típica de torbellino de nieve. En la gasometría, lógicamente, ante el síndrome de distrés respiratorio del adulto, vamos a encontrar una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y en la analítica podemos ver una anemia y trombopenia relativa por el estado de hipercoagulabilidad del individuo. Para el tratamiento va a ser necesario
oxígeno a alta presión, más menos ventilación mecánica según la gravedad, corticoides intravenosos a dosis altas y, como ya hemos dicho, operar lo antes posible, que sería la única manera de prevención de esta complicación. El síndrome de dolor regional complejo, también llamado distrofia simpático-refleja o SUDEC, es una complicación de las fracturas relativamente poco frecuente, pero muy invalidante y muy dolorosa y molesta para el paciente que lo sufre. Por tanto, es importante recordar la epidemiología, la fisiopatología de esta complicación, la clínica, la manera de diagnosticarla y el tratamiento general. En la epidemiología, recuerda que es más frecuente en mujeres de edad media. Factores de riesgo para sufrir un síndrome de dolor regional complejo serían los traumatismos, que la paciente tenga diabetes, alcohol, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones también del sistema nervioso periférico, toma de barbitúricos o de antituberculosos, ciclosporina, el embarazo, la asociación con neoplasias, las infecciones, etc. La localización más frecuente es a nivel de la muñeca o huesos de la mano. Por tanto, el 50% de las veces ocurre en el miembro superior. Se trata fisiopatológicamente de una alteración del sistema nervioso autónomo simpático. Clínicamente cursa con dolor quemante más temblor asociado. Recuerda que el dolor está siempre presente y puede asociar a miotrofia. Para el diagnóstico, suele ser difícil diagnosticar esta complicación, pero en la radiografía podemos ver a veces una osteoporosis regional de desmineralización ósea, y en la resonancia también es útil para la cadera o la rodilla. Normalmente aquí la radiografía es normal. También se puede utilizar la gammagrafía o la termografía, aunque suelen ser poco útiles en general esta gammagrafía o termografía. Y para el tratamiento existen muchos tratamientos, en general todos poco eficientes, como pueden ser los antiinflamatorios, los corticoides, los betabloqueantes, la calcitonina. Si el dolor no cede, se recomienda realizar bloqueos simpáticos, como puede ser la simpatectomía quirúrgica o química.